Buenas tardes, estimados audiovidentes. En esta ocasión daré a eh, exponer el tema voladura a cielo abierto mediante precorte. Mi nombre es Gianmarco Sánchez Rivera. Estudio en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en la carrera de Ingeniería en Minas de la Facultad de Recursos Naturales. Y este tema ha sido a favor de la materia de perforación y voladura. Como introducción. Como todos sabemos, la voladura o tronadura es una de las partes esenciales en las explotaciones mineras, ya sea minería a cielo abierto o también minería subterránea. Pero en este caso tomaremos muy a punto lo que se tratará de la tronadura o voladura de precorte. Como dice su nombre, este significa una tronadura que es antes del fracturamiento total del macizo rocoso. Se debe conocer que esta tronadura de precorte es una técnica de voladura controlada. O sea, que este de aquí se podría decir que los parámetros en los que funciona es establecida por el operador. Y también se necesita para realizar la acción, que es primero el precorte, que ya se explicará qué es. Esta técnica de voladura controlada no solo se ocupa en minería a cielo abierto, sino que en muchas ocasiones también en minería subterránea, pero en este ámbito tocaremos solo en el minería a cielo abierto. La voladura de precorte consiste en crear en el macizo rocoso una discontinuidad o fractura. Como decía el precorte, necesitamos realizar pequeñas fracturas en el macizo rocoso o grietas para que éste se vaya desestabilizando. Y así, después, con una posterior tronadura o voladura, hacer caer el macizo rocoso. Podría decir que la tronadura de precorte es una tronadura inicial a la tronadura final, que será la que hará caer o fracturar completamente el macizo rocoso donde se colocaron los explosivos. La voladura de precorte, como les digo, consiste en crear en el macizo rocoso una discontinuada fractura antes de que se realice la voladura de producción del mineral y se la realiza mediante una fila de barrenos de pequeño diámetro y con cargas de explosivos desacoplados. El disparo de los barrenos de precorte se los realiza simultáneamente en el mismo momento con los de destroza, pero con un adelanto de tiempo entre 90 y 120 metros por segundo. O sea, como les digo, la tronadura de precorte se podría realizar primeramente y luego se realizar el disparo de destroza que fracturará completamente al macizo rocoso. Obviamente tendrá un intervalo de tiempo en el que actuará la tronadura de precorte fracturando la roca y luego el otro disparo de destroza fracturará completamente a la roca. Ahí se ve un esquema de cómo se realiza esta tronadura de precorte en el talud y en las zonas de explotación en una minería a cielo abierto. Como se ve aquí, se podría formar, podría ser a través de bancos en los que se van colocando los barrenos y posteriormente los explosivos para realizar primero la tronadura de precorte que fracturará la roca y luego se realizará la tronadura de destrozo, la tronadura final que fracturará completamente la roca y hará que ésta se caiga por efecto de la gravedad y este será el material que se llevará para ser procesado, porque en este macizo rocoso se encontrará el mineral. La tronadura de precorte, dando una definición más clara, o también la finalidad o el objetivo que tiene la tronadura de precorte, podríamos decir que tiene como finalidad generar una línea de debilidad tras la tronadura. O sea, esta, como decía, va a provocar fracturas o discontinuidades. Esto debido a una serie de tiros en una sola fila de excavación, con el objeto de generar la fractura o discontinuidad, como ya he venido diciendo. Los tiros son generalmente del mismo diámetro y sin pasadura. El precorte debe permitir fracturar un plano para atenuar vibraciones en la tronadura principal. Lo anterior depende mucho de la calidad de las fracturas que se formen. Entonces, este proceso de tronadura de precorte tiene que realizarse un plan o modelo inicial para realizar este laboreo, porque requiere de resultados de alta calidad para que permitan obtener estas fracturas, estas discontinuidades dentro del macizo rocoso, para posteriormente realizar el otro proceso de tonaruro que hará caer por el efecto de gravedad al macizo rocoso.
También permitirá que las vibraciones sean menores, mientras estas cruzan fracturas lo más abiertas y limpias posibles. Aparte de las vibraciones, el empuje de gases de explosión generados en las tornaduras también es responsable de los daños producidos en la pared final. Por lo tanto, la línea de fractura generada por el precorte también debe actuar como zona de evacuación de gases. O sea, estas grietas no se utilizarán para debilitar el macizo rocoso, sino que el gas también se introducirá por esas grietas para que todos sus vapores que se realizan por el efecto de tronadura, que son en algunos casos son vapores tóxicos, se introduzcan por esas grietas y vaya desapareciendo paulatinamente. Es decir, poco a poco se va desapareciendo esa cantidad de gas tóxico, que puede ser o no, después de que se realizó el proceso de voladura. Beneficios de la tronadura de precorte. Los beneficios de la tronadura de precorte son varios, pero en esta ocasión se darán los cuatro principales. Que la formación de una pared de banco más estable, eso, como digo, le dará una mayor estabilidad al banco en el que se está realizando, obviamente, se realiza en una minería a cielo abierto. Generar el límite de penetración de la pala, o sea, nos dará un límite o una distancia en el que la pala se podrá introducir, obtener las bermas programadas y crear una percepción de seguridad. Esto es sumamente requerido en las minerías, ya que la seguridad del personal, la seguridad cuando se realiza un laboreo es fundamental para que ésta no ocurra ningún tipo de peligrosidad, perdón, o efecto dañino hacia la salud de los trabajadores o también de toda la infraestructura minera. La teoría del precorte. El objetivo de un precorte, como decía, es minimizar las presiones en el pozo para generar grietas entre pozos adyacentes de la línea de precorte. En este proceso es importante considerar que para obtener buenos resultados se necesitan de tres requerimientos fundamentales a tomar en cuenta. Que la línea de pozos con pequeño, una línea de pozos con necesita esto, también una baja densidad lineal de carga de explosivo y una simultaneidad en la emisión de los pozos. Aquí se ve un esquema de cómo se van colocando los barrenos, la distancia que existe entre los barrenos para que haya esta simpatía entre los explosivos de explotar uno con el otro. Y también las zonas de tensión que se genera por los explosivos, que la roca hace que se tensa y también estas ondas vibratorias hace que se mueva la roca y estas ondas vibratorias hace que hayan estas grietas, que se vayan abriendo estas grietas en el macizo rocoso. Las consideraciones técnicas. Para una voladura de precorte tenemos que tener fundamentalmente estas cuatro consideraciones técnicas para el diseño de esta tronadura. Ya como dije anteriormente, que se necesita un plan modelo inicial. Para todo proceso de voladura se necesita un plan modelo inicial en donde tengamos los cálculos a partir de fórmulas, a partir de análisis en situ también. Entonces esto nos permite considerar estas técnicas fundamentales, que serían los ángulos de cara de banco e interrampas, el método de perforación para colocar los barrenos y poner los explosivos, sobre rotura en la cresta y diámetro de perforación. Como dije anteriormente, estos diámetros de perforación no son tan grandes, son pequeños, para que ahí entre el barreno y el explosivo posteriormente. La determinación de los parámetros del precorte se dividen en cinco. Esta determinación de los parámetros del precorte son a través de fórmulas. Estas fórmulas ya están establecidas y pues tendríamos es solo obtener estos datos y reemplazarlos en la fórmula para poder obtener los resultados específicos, los resultados específicos. La presión de detonación es el primer parámetro. La presión de detonación es una indicadora de la habilidad de un explosivo sin desacople para fragmentar la roca. La presión se calcula por esta expresión, en donde se puede ver claramente la expresión que se utiliza y cada uno de los parámetros tiene su nombre, de qué es la presión en las paredes del pozo, que sería PBI, la
densidad del explosivo, que sería dXP, y la velocidad de detonación del explosivo, como se da cuenta, que es VOD elevado al cuadrado. Y para el cálculo de la expresión de las paredes del pozo de un explosivo desacoplado, se utiliza la expresión. Ya como pueden ver, ahí se encuentra la fórmula, como digo, ya está establecida, y el nombre o lo que significa cada uno de esos literales, donde F es la razón de desacoplamiento, definida como la relación entre el volumen del explosivo y el volumen del pozo. El exponente n se estima igual, este tiene un valor estimado a 1,25 para pozos secos y 0,9 para pozos con agua. También en esto se encuentra otra vez la densidad del explosivo y la velocidad de detonación también del explosivo. Cargas desacopladas y cargas distribuidas. En esta, en este parámetro se debe tomar en cuenta la presión del taladro, ya que se pueden reducir mediante cargas desacopladas a través de la siguiente relación matemática. Como se dan cuenta, ahí está la fórmula que ya está preestablecida y debemos conocer sus literales, el nombre de los literales, para nosotros poder obtener esos datos y poder reemplazarlos en la fórmula para obtener el valor de las cargas desacopladas y cargas distribuidas. D, que sería el diámetro explosivo, luego sería D, el diámetro del pozo, H sería el largo del pozo y L sería el largo de la columna explosiva. El espaciamiento entre taladros. Este espaciamiento entre taladros debemos tomar en cuenta que se deben ser relativamente cortos, como se decía. El empleo de mayor número de cargas pequeñas hace crecer el radio de fracturas alrededor del taladro. Este espaciamiento entre taladros también tiene su fórmula ya establecida, que, como digo anteriormente en las ideas explicadas anterior, se necesita conocer los literales, el nombre de cada uno de estos literales para poder nosotros reemplazarlos en la fórmula, en el cual S es espaciamiento, que se da en milímetros, T, que sería la resistencia a la tracción de la roca, PB, que sería la presión de detonación del barreno, y D sería el diámetro de perforación. El factor de carga. Al hablar del factor de carga que se encuentra definido en gramos tonelada, este no es aplicable para el precorte, puesto que su finalidad no es fragmentar un volumen de la roca, sino que generar un plano de fractura, por lo que el factor carga para un precorte se define en kilogramos metros cuadrados. Este factor de carga, a pesar de que no es aplicable para el precorte, para la tornadura de precorte, cuando se encuentra en gramos tonelada, tenemos que darnos cuenta de que es también un factor importante, un parámetro importante a la hora del precorte. Porque a partir de esta fórmula también vamos a obtener datos necesarios para poder realizar el modelo inicial de la tronadura a precorte. Y el espaciamiento entre pozos. El desplazamiento entre los pozos del precorte se reduce si lo comparamos con el desplazamiento en una fila amortiguada. Esta disminución de desplazamiento se aplica principalmente para que exista una interacción entre pozos, debido a que esto se los ha reducido la carga considerablemente con el objeto de generar bajas presiones en sus paredes. Existen también algunas reglas para definir el desplazamiento entre pozos, como por ejemplo se utiliza esta fórmula para definir esta regla de desplazamiento entre pozos, que sería S es igual al desplazamiento, que es igual a la multiplicación de K, que es una constante ya establecida por el algoritmo propuesto por el científico Sutherland en 1989 y por el diámetro de perforación. Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener el espaciamiento entre pozos. A continuación, las propiedades de la roca. Como en todas las prácticas de tronadura, las características de la geología ejercen gran influencia en sus resultados, especialmente en el precorte. Las propiedades de la roca se dividen en dos, en los parámetros resistitivos y el control estructural. Los parámetros resistitivos nos sirven para minimizar el daño tras la fila de precorte. El esfuerzo inducido no debería exceder la resistencia a la tracción de la roca en el plano. Para lograr esto se requiere utilizar una línea de precorte con pozos extremadamente juntos, o sea, que no tengan una distancia o entre ellos muy larga, sino especialmente pequeña, lo cual se lograría con cargas extremadamente pequeñas y con iguales separaciones entre pozos. Entonces, esto nos quiere decir que se utiliza explosivos pequeños
a una distancia muy corta para que exista esta capacidad de que puedan obtener estas fracturas pequeñas en el macizo rocoso. Un control estructural sería la naturaleza y orientación de las discontinuidades en el macizo rocoso, son críticas en el resultado del precorte. Estos factores geoestructurales que afectan el resultado del precorte son, estos se dividen en tres: la frecuencia de fractura o a lo largo de la línea de precorte, el ángulo formado entre la línea y estructura y el relleno de las fracturas. Otras características: el diámetro de perforación. Los mejores resultados del precorte se obtienen con diámetros pequeños de perforación, sin embargo hay que tomar en cuenta la longitud del banco a perforar y las desviaciones de los pozos. La secuencia de salida. El precorte debe ser iniciado o separado conjuntamente con la tronadura de producción, solo con una diferencia de a lo menos 100 metros, previo a la tronadura de producción. Perdón, 100 segundos. Respecto a los intervalos entre pozos del precorte, la teoría de formar una grieta de tensión entre dos pozos implica una detonación simultánea entre ellos. Los efectos de la exactitud de la perforación. Esto es fundamental, ya que la importancia de la exactitud de la perforación puede no ser considerada cuando se diseña un precorte, pero esta tiene una gran relevancia debido al paralelismo que debe existir entre pozos, ya que de lo contrario puede ser la causa de perfiles irregulares. También la inclinación del precorte. Los máximos beneficios cuando vamos a realizar esta operación en términos de mejora de estabilidad de los taludes se obtienen cuando el precorte es perforado de forma inclinada. Este ángulo de inclinación puede estar entre 15 o 30 grados. Así se obtienen los mejores resultados con la inclinación es mayor, aunque en estos casos la dificultad en la perforación será mayor. Ahí se encuentra en el banco cómo se van colocando los barrenos, también la fila del precorte, que está de forma inclinada, en donde esta inclinación debe estar entre 15 o 30 grados. Y aquí está un esquema de tronadura con precorte, en donde las cargas están equispaciadas y también otras cargas desacopladas. Como pueden ver ahí en la imagen, se puede darnos cuenta cuando las cargas son pequeñas, una sola carga está dividida, en un caso una sola carga está completa y en otras cargas está dividida. Los explosivos son pequeños para generar estas grietas. Entonces estos explosivos son ocupados uno tras otro, pero con un pequeño distanciamiento. Ya. La explicación esencial del tema, para ir finalizando la exposición. La voladura a cielo abierto, utilizando en el método de precorte en la actualidad, siendo un porcentaje nivelado de uso, pero a su vez genera muchas ventajas en su aplicación, ya que esta permite generar fracturas o discontinuidades iniciales que debilitan la estabilidad del macizo rocoso, que posteriormente será explotado en su totalidad. Este proceso se lo realiza utilizando explosivos que son colocados a través de los barrenos en los hoyos perforados, obviamente en el macizo rocoso, en los cuales se los procede a detonar, lo que otorga la capacidad de ablandar la roca, que luego en otro proceso de voladura se la hará caer totalmente. Fusión y comparación. Como todo proceso de voladura, la tronadura por precorte requiere de ciertos estudios previos, que son realizados de forma analítica por medio de fórmulas y descriptiva, ya que requiere el conocimiento inicial de las características de la roca y de los explosivos a utilizar en la detonación que fracturará inicialmente al macizo rocoso. Este tipo de voladura comparte características similares con la tronadura amortiguada y la de recorte, las cuales, al igual que la voladura de precorte, son operaciones controladas, que otorgan un criterio y datos iniciales del macizo rocoso que se explotará. Estos procesos dependen esencialmente de la calidad del proceso de manipulación, colocación y detonación de los explosivos a utilizar. Como conclusiones, se puede decir que la tronadura de precorte, al igual que todos los procesos de tronadura existentes, son operaciones unitarias en el desarrollo minero que involucran ciertos parámetros ingenieriles y técnicos, los cuales deben estar sumamente detallados y realizados de forma precisa para otorgar el grado de calidad a la acción de explotación del mineral. La tronadura de precorte es un paso que puede ser realizado o no en la explotación del macizo rocoso, ya que existen métodos como la tronadura de producción que está enfocada a fracturar directamente el macizo rocoso sin la utilización de explosivos previos. En conclusión, a la voladura por precorte se la puede evaluar de forma cuantitativa y cualitativa. De forma cuantitativa, ya que se basa en el factor de cañas o fracturas visibles, y de forma cualitativa, cuando la media caña o fractura no es un fin en sí, lo que manda es obtener taludes estables.
Esta ha sido la bibliografía ocupada para para poder nosotros aprender un poco más acerca de la voladura a precorte que se dan en la minería a cielo abierto. También podríamos entrar en esos bibliografías para poder entender un poco más y describir otras características también. Esta ha sido la exposición acerca del tema de la voladura de precorte a minería a cielo abierto. Espero que les haya gustado, que les haya informado y también que estos conocimientos sean puestos en práctica. Muchas gracias.